Bueno, para empezar, buenos días a todos, a los presentes y a quienes están en línea. También aprovecho para agradecer la invitación a Taylor, quien me contactó y me invitó a participar en este evento y espero pues retribuir con esta presentación a su interés por mi trabajo. En esta presentación haré unas reflexiones sobre aportes antropológicos a los temas del cambio climático y el antropoceno. Se trata de una reflexión derivada del acompañamiento realizado a investigaciones compiladas en un número de revista sobre cambio climático entre sociedades de Mesoamérica, pero también es una reflexión que fundo en una trayectoria de investigación propia en el sureste de la selva lacandona en México. En los últimos años, la antropología ha sido interpelada, como muchas otras disciplinas, por las discusiones sobre cambio climático, pero también sobre el concepto antropoceno, el cual ha sido acuñado por algunos científicos para designar el periodo o era en el que la humanidad ha sido la responsable de la degradación de los ecosistemas a la escala planetaria. Estas discusiones han interpelado a la antropología porque han puesto en el centro la cuestión de las relaciones entre sociedad y naturaleza, pero también porque han servido para llamar la atención, como ha sido fundamental para esta disciplina, sobre las diferencias culturales entre sociedades humanas, pero sobre todo para poner en relieve las relaciones de poder y las desigualdades que las atraviesan. De modo tal que algunas corrientes en la antropología han criticado la visión de la humanidad como una entidad homogénea y por lo tanto la importancia de reconocer las desigualdades entre sociedades humanas a la hora de evaluar su impacto y su responsabilidad, particularmente en el cambio climático. Es por eso que algunos autores han planteado otras categorías que dejen claro cuál es el tipo de racionalidad humana que ha conducido a los niveles de degradación y alteración ambiental en los que nos encontramos. Por ejemplo, al hablar de capitaloceno. Aunque este debate sobre los conceptos es sin duda fundamental, considero que también es muy importante en las discusiones sobre cambio climático dar cuenta de la complejidad de los problemas socioambientales que se encuentran en distintos contextos, ya que nos enfrentamos a situaciones ampliamente conocidas como son los difíciles entramados de la deforestación, y en los cuales se encuentran inmersos distintos grupos rurales, entre ellos agrupaciones indígenas en situaciones de pobreza. Pero también nos enfrentamos a contextos más novedosos en donde eventos socionaturales como inundaciones han conducido a la implementación de programas de reubicación de desplazados ambientales, generando programas de reubicación de desplazados ambientales, generando eventualmente formas de ordenamiento territorial donde podemos encontrar concentraciones urbanas en contextos predominantemente rurales. Y dado que los problemas socioambientales suelen encadenarse con nuevas situaciones no menos problemáticas, social y ambientalmente hablando, es por ello que resulta prioritario conocer y comprender las complejas madejas de aspectos antropológicos, sociológicos, políticos, económicos, biológicos, biofísicos y ecosistemas que encontramos en diferentes referentes empíricos. Este es el tipo de perspectiva que ha guiado el trabajo de investigadores de gran trayectoria académica y de jóvenes investigadores e investigadoras, entre los que me incluyo, quienes nos hemos abocado a trabajar socioambientalmente la heterogénea región comúnmente asociada con el nombre Mesoamérica. Esto pues, por ser un territorio valorado por su diversidad biológica, pero también por su diversidad cultural, aunque justamente la paradoja que se mantiene hasta la actualidad es que la diversidad cultural ha estado acompañada y sigue acompañada de altos y muy altos niveles de marginación social entre poblaciones mayoritariamente indígenas. De modo que en las investigaciones realizadas, además de adentrarnos en las particularidades culturales que pueden ser claves para entender procesos de adaptación ecológica, es preciso adentrarse en realidades complejas en las que es necesario prestar atención a las relaciones de desigualdad o las posiciones de vulnerabilidad social y ambiental,
en la que terminan insertas poblaciones rurales, indígenas o no. Entonces, esto pasa por prestar atención a los horizontes histórico-ambientales larga e intensamente transformados, pero también a distintos tipos de contradicciones, como por ejemplo las que vienen presentándose entre políticas de conservación de la biodiversidad y políticas extractivas, particularmente las mineras, o agroextractivas relativas concretamente a los monocultivos. O bien, por poner otro ejemplo, vale la pena prestar atención a las contradicciones que se observan entre las experiencias locales y cotidianas de la transformación de los entornos, concretamente el cambio de paisaje de selva a paisajes dominados por plantaciones, y por otro lado, la incertidumbre que se experimenta localmente acerca de la relación de estos cambios con el cambio climático. Es por ello que considero que parte de nuestros análisis y discusiones podrían considerar no solamente la conexión de procesos localizados con el problema global del cambio climático, sino la suerte de desconexiones que observamos entre las realidades y posibilidades locales con respecto a las inquietudes y agendas multilaterales sobre este problema global. Este es el caso, por ejemplo, de la situación experimentada por jóvenes, chicos y chicas de agrupaciones indígenas y mestizas que viven en áreas naturales protegidas decretadas en estados como Chiapas o Tabasco, los cuales, a pesar de crecer en un contexto regulado por políticas ambientales de conservación, tienen muy poco conocimiento acerca de por qué sus vidas pertenecen a esta regida, la vida de las comunidades a las que pertenecen está regida por objetivos de conservación. También desconocen la relevancia de las áreas naturales protegidas como medida de mitigación frente al cambio climático y, lo que es más preocupante, tienen pocas perspectivas y expectativas de permanecer en sus territorios. En este sentido, un espacio de conservación aparentemente conectado con las inquietudes globales de cambio climático se caracteriza al mismo tiempo por la desconexión en la que viven actores que podríamos considerar como estratégicos para el futuro ambiental inmediato y global. En este sentido, se trata de una apuesta antropológica que incorpore a los temas de adaptación al cambio climático un trabajo orientado a entender la desigualdad y el poder como aspectos relevantes a considerar en el análisis de la persistencia de patrones de degradación ecológica, pero también en el estudio de las circunstancias de marginalización social y ambiental que orillan a ciertos grupos a ejercer mayores niveles de presión sobre los entornos biofísicos de los que dependen, o bien a incorporar estas dimensiones en el análisis de conflictos ambientales, en donde no solamente es posible observar las contraposiciones entre campesinados y corporaciones económicas, sino los distintos posicionamientos entre actores locales frente a las formas de apropiación de los entornos y a las formas de garantizar el bienestar. Por ejemplo, en el contexto del sureste de la selva lacandona recientemente se han dado manifestaciones relacionadas con la expansión del monocultivo de la palma de aceite, pero lo que resulta más llamativo de ello es que se trata de manifestaciones en las que pareciera que grupos de población local están confrontados entre sí, al depender unos de este tipo de plantaciones y otro al rechazarlas por considerarlas causantes de la degradación ambiental. Sin embargo, al aproximarse a las cotidianidades de estas poblaciones, es posible percatarse que no hay propiamente un conflicto en la escala local, sino que cada quien protesta de acuerdo con la forma de insertarse en el campo de poder en el que se debate multiescalarmente el tipo de modelo agroalimentario que rige a nivel mundial. Un contexto como este nos invita a comprender las circunstancias que llevan a unos a convertirse en pequeños productores de palma de aceite, así como las circunstancias que hacen a otros que se abstengan de dedicarse a este tipo de actividad. Al encontrar la población indígena entre unos y otros tipos de grupos, es posible decir que no basta considerar las particularidades culturales para entender la complejidad de esta sociedad rural, pero sí resulta acertado
prestar atención a la posición que ocupa este territorio y estas poblaciones en las agendas e intereses de distintos actores de poder. Justamente con el objetivo de llevar la mirada más allá de los procesos de adaptación ecológica y en concreto de los de adaptación de cambio climático, es que se plantea la importancia de prestar atención a las intervenciones expertas, gubernamentales, no gubernamentales o empresariales, ya que actualmente gran parte de las poblaciones asentadas en zonas estratégicas para la conservación y la mitigación frente al cambio climático están sujetas a intervenciones institucionales. Si bien es cierto que desde los años 80 del siglo pasado los agentes ambientales han incorporado metodologías participativas a través de las cuales se han procurado incorporar los puntos de vista locales, así como las particularidades culturales y de género de esos puntos de vista, también es cierto que dichas metodologías se han venido incorporando por imperativos organizativos propios a la ejecución de proyectos y programas, en ritmos y modos que no necesariamente son acordes a los ritmos y modos de la vida de las agrupaciones rurales. Entonces, es en este sentido que resulta fundamental entender por qué las intervenciones gubernamentales, no gubernamentales o empresariales no necesariamente mejoran la circunstancia de vida de las ruralidades contemporáneas, sino que las complejizan e incluso hay ocasiones en que las han vulnerado. Teniendo en cuenta la perspectiva adoptada en investigaciones socioambientales, es posible ir cerrando precisando que también lo que considero son frentes de trabajo que pueden nutrir los estudios y discusiones sobre adaptaciones al cambio climático. Por una parte, considero que en la misma línea de la atención a las intervenciones expertas es preciso también visualizar mejor las vulnerabilidades, pero también los riesgos de incremento de la vulnerabilidad para determinadas agrupaciones humanas. Por otra parte, es necesario dar mayor atención a sujetos poco considerados en los estudios socioambientales, como es el caso de las juventudes rurales. Esto porque resulta urgente poner en relieve las diferencias entre las juventudes contemporáneas y las repercusiones que ello puede tener en los términos con los que se discute y pretende enfrentar el cambio climático. Complementariamente, siguiendo la perspectiva de la desigualdad y el poder, considero que en el trabajo sobre adaptaciones al cambio climático resulta clave entender la contrapuesta visión que manejan a otros actores sociales mejor posicionados en distintos ámbitos de poder político y económico, particularmente en las escalas locales y regionales. Y finalmente, llamar la atención al respecto de aquellos escenarios y procesos socioambientales donde la degradación biofísica tiende a ser visibilizada por los expertos y no precisamente percibida entre las poblaciones locales. Con base en esta última afirmación, puedo cerrar diciendo que es por ello que en esta presentación he apostado por considerar la importancia de hablar de las conexiones y desconexiones entre procesos, problemas y contradicciones socioambientales, ya sea que las encontremos en una o dos escalas o que las trabajemos o rastremos en su multiescalaridad. Complementariamente, vale la pena concluir diciendo que si bien los referentes empíricos aquí considerados aluden a mucho más que el cambio climático o mucho más que la categoría antropoceno, también es fundamental trabajar las complejidades de las ruralidades mesoamericanas y en el contexto de este evento latinoamericanas, integrando una mirada socioambiental. Es decir, para emplear una metáfora climática, poniéndonos en el centro mismo del huracán. Muchas gracias.